Es un gusto estar aquí otra vez con ustedes, amables televidentes, radioyentes e internautas. En este último día del mes de enero, se nos fue el mes. Qué rápido, ¿no es cierto? Y bueno, fue un mes con noticias impactantes. Primero, el estallido otra vez de que la guerra podría darse nuevamente con esas provocaciones entre Irán y los Estados Unidos. Y ahora, pues con esto del coronavirus que ha andado ya por el mundo, causando pánico y muerte en algunos lugares como en China. Así nosotros vemos que pues son preludios, ¿verdad?, de lo que va a venir más adelante. Y ya de antemano, pues en el primer mes del año, nosotros tenemos anticipadamente pues una muestra de que Cristo está para venir. Y como adventistas del séptimo día, que nos hacemos llamar nosotros, pues estamos comprometidos con preparar a un pueblo para su segunda venida del Señor. Y la manera de preparar ese pueblo es con mensajes de exhortar al pueblo a la santidad, a completamente dejar ya el mundo y cerrar filas con Cristo. Así que bueno, así el mes se nos está yendo y ya pues mañana empezaremos el mes de febrero. En este día viernes 31 de enero yo quiero extender un saludo a todos los hermanos adventistas que han de recibir el Santo Sábado, la puesta del sol, y que ya incluso ya pues lo están recibiendo algunos, ya empezó para ustedes en algún lugar del mundo. Sé que las horas varían entre un país o entre un continente y otro, y por lo tanto algunos ya están en las horas del sábado. En nuestro caso aquí en el estado de Texas, que tenemos la hora central, pues todavía nos queda unas horas para que llegue, pero a la puesta del sol estaremos gozándonos de que terminó una semana y el Señor nos permite pasar pues más tiempo con Él para aprender más de Él. Así que desde ya un feliz sábado a los que ya están en el día del Señor y también a los que se van a alistar durante el día para recibirlo a la puesta del sol. Aquí en Radio Advenimiento y Advenimiento TV a la puesta del sol estaremos presentando un programa en vivo que se llama Recibiendo el Sábado, donde se tiene una temática para pues entrar en las primeras horas del sábado estudiando de Dios. Así que no se lo pierda. Puesta del sol hoy, aquí en Radio Advenimiento y Advenimiento TV, programa en vivo. También para el mundo, por los canales de YouTube y por supuesto para todo Texas a través de los canales que ya tenemos, por la gracia de Dios, como son el 55.7 en Dallas, 51.2 en Houston, 17.4 en Austin y 51.3 en San Antonio. Aprovecho también para que mañana no se pierdan la grande bendición que Dios nos va a dar cuando nos congreguemos para adorarle. Las iglesias Advenimiento estarán más que felices de tener entre nosotros algún hermano o hermana que mirando la televisión dijo: voy a ir a adorar a Dios con los hermanos allí. Algún radio oyente también. Por eso yo aprovecho para invitarle a que venga con nosotros mañana a adorar a Dios desde las 9 de la mañana en adelante, en cualquiera de las iglesias. Ahí nuestra productora va a poner las direcciones de las iglesias para que usted tome nota. Pero tenemos iglesias, como ya siempre lo he dicho, en Houston. Y usted puede visitarnos allí en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios. El sábado pasado estuve allí predicando y hubieron muchas visitas, muchos hermanos televidentes que llegaron y fue un gusto para mí pues conocerles. Pues le invito a usted, amable televidente, que vaya mañana otra vez a adorar a Dios con nosotros allá en Houston.
Bueno, pero también extiendo la invitación para usted, amable televidente de San Antonio. Vaya y adore a Dios con los hermanos allá en San Antonio, en la iglesia Advenimiento, allá por la calle Hibner. Bueno, ahí está la dirección en la pantalla para que la tome. O pueden llamar aquí al teléfono que aparece también aquí en la pantalla para que les demos la dirección de la iglesia de San Antonio, porque no la tengo así de memoria. Pero ahí tenemos la iglesia de Advenimiento para ustedes, amables televidentes de San Antonio, para que vayan a adorar a Dios mañana. Si vive en la capital del estado de Texas, en Austin, usted no puede faltar también en visitar la iglesia de Advenimiento allí en la ciudad de Austin. Usted, amable televidente, que está escuchándonos o oyendo en esta hora, haga planes de venir a adorar a Dios con los hermanos de la iglesia de Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles en Austin, que ahí está la dirección en la pantalla. Bueno, si vive en Corsicana y sus alrededores, también la iglesia de Advenimiento en Corsicana le espera. No falte, los hermanos estarán más que felices para darle la bienvenida. Si vive en Fort Worth, allá por la Gran Plaza tenemos el lugar donde rentamos los sábados. La iglesia de Advenimiento le espera ahí también en la ciudad de Fort Worth a todos los habitantes de Fort Worth y sus alrededores que puedan estar mirando este canal de televisión 55.7, vaya ahí a la iglesia en Fort Worth. Y si vive allá por el norte de Dallas, en Denison Sherman, visite la iglesia allá también. Los hermanos estarán muy contentos de darle la bienvenida. Y ya si vive en Dallas y sus alrededores, los pueblos vecinos, y quiere venir a la iglesia central de Irving, la iglesia de Advenimiento, nosotros estaremos más que felices también para darle la bienvenida. Su servidor, que va a tener el privilegio de estar en la iglesia todo el día, pues como me encantaría estrecharle la mano y saber que usted nos está visitando por primera vez. Y si ya nos visitó por segunda, tercera vez, cuarta vez, véngase a adorar a Dios con nosotros mañana. Mañana estaré, como dije, en toda la semana, acompañando a un jovencito que va a predicar la palabra de Dios. Le voy a ceder el púlpito porque yo mismo quiero ser alimentado por ese joven que Dios va a usar. Un jovencito de 13 años que, como ya dije, predica contundentemente la palabra. Y me gustaría que se dejen venir todos los que están escuchando a oír la palabra de Dios en los labios de este jovencito de 13 años. Por la tarde los padres de este niño también tendrán intervenciones buenas para edificar a la iglesia. Así que venga con nosotros mañana a la iglesia central de Irving, en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Rentamos en el templo Irving Church of Christ. Y de las 9 de la mañana la iglesia estará abierta para todos aquellos que quieran venir. Así, le hemos invitado. Será un gusto, una gran alegría para nosotros tenerle en cualquiera de las iglesias que le he mencionado. Voy a orar para pedir la bendición de Dios en el breve estudio que trae hoy la lección en este día viernes 31 de enero. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos una vez más este día, porque nos has permitido llegar al final de la semana con la vida, con las facultades, Señor, intactas, y lo más bonito, buscando tu presencia todos los días a través del estudio de tu palabra. Hoy que termina la semana, o al menos que está por terminar, nosotros queremos darte las gracias, porque has provisto de alimento, de salud, de protección. Y estamos ya para entrar en horas sagradas, horas santas, como tú le llamas al Santo Sábado. De manera que antes de entrar a estas horas santas, deseamos que el Espíritu Santo nos hable a través del estudio de la palabra de hoy. Y por eso invitamos tu presencia para que como el Maestro Divino seas el que nos enseñe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En cuanto a la gracia, hay unas palabras de aliento que fueron dadas a Pablo y que ya las vimos anteriormente, pero que no es malo que las volvamos a leer, porque estas palabras que fueron dadas a Pablo para darle ánimo, pues también
le son dadas a todos los creyentes. ¿Cuáles son? Las que se encuentran en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. El apóstol dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, escuchar a Jesús decir, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es la cosa más linda que uno puede recibir, hermanos. Son las palabras de ánimo más hermosas que uno puede escuchar. Y Pablo dice, yo las escuché. A mí me dijo, bástate mi gracia. ¿Y por qué fue que le dijo eso? Porque resulta que Pablo tenía un aguijón en la carne, tenía un problema que, pues, ya hemos dicho esto en la vez pasada, tenía que ver con la vista. Y él sentía que eso le estorbaba para hacer bien la obra de Dios. Vamos a leer del 7 y vamos a leer también el 8 y el 10 para nosotros mirar el cuadro más claro. Dice el apóstol: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren, miren cómo el apóstol supo sacarle, como dicen, rédito, sacarle ganancia a las situaciones adversas que él tenía. Oraba porque el Señor le quitara aquel aguijón que lo abofeteaba. Pedía a Dios que lo sacara de esa situación, que le quitara eso de él. Pero el Señor no se lo quitaba, pero lo animaba con las palabras: bástate mi gracia. No todas las cosas el Señor nos va a quitar, hermanos. No todas las cosas el Señor las va a apartar del camino. El Señor nos va a acompañar en sobrellevar esas cosas y con su gracia nos va a sostener. Pablo recibió estas palabras de aliento que también son para nosotros. No sé si en esta hora tú te has llegado a sentir hasta frustrado por algo que has orado varias veces. Y tú crees en el Señor, crees en el poder de Él, te has dejado alcanzar por su gracia y te deleitas en la gracia, pero has estado orando por algo ya varias veces y tú ves como que el Señor no te quiere responder. Bueno, si ese fuera el caso, para ti viene la palabra ahora que te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por ahí te has sentido un poquito frustrado, te has sentido desanimado, te has sentido ahí como que crees que Dios no te ama, crees que el Señor no te oye. No, mi hermano. Cuando tú sientas que Dios no te oye y tú estás haciendo lo recto delante del Señor, el Señor sencillamente está trabajando, está obrando de una manera que tú no entiendes. Y por lo tanto, confórtate con oír
al Señor ahora que te dice a ti también, bástate mi gracia. Esta situación, tú no comprendes por qué no la has superado, por qué no has salido de esto, pero bástate mi gracia. Hermanos, el apóstol dice que cuando escuchó estas palabras, dijo, entonces mejor de buena gana me voy a gloriar en las debilidades porque yo quiero ese poder de Cristo que me sostiene. Y me voy a gozar en las debilidades, dijo Pablo, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque todas esas cosas que me debilitan, pues son la oportunidad de Dios para darme su fortaleza. Y yo soy fuerte al final. Nosotros tenemos, hermanos, que entender que la vida cristiana no es un, como dicen, no es un camino de rosas. De vez en cuando hay espinas también. Pero si llegamos a comprender cómo el Señor trabaja y cómo su gracia también se manifiesta en todos los problemas y dificultades, nosotros, hermanos, llegaremos a tener la fortaleza del Señor. Cuando yo veo estas palabras del apóstol, que oye decirle a Jesús, decirle, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, me pongo a pensar en aquellos momentos en los cuales me he sentido que he flaqueado, me he sentido desanimado, me he sentido un poco frustrado, y de repente se me olvidan estas palabras, y por ahí doy lugar a que ese desánimo, esa frustración me debilite. ¿Y cómo debería, por lo tanto, estas palabras hacerlas mías todo el tiempo para que no me debiliten esas cosas? Hermanos, dice el espíritu de profecía, y lo tengo por aquí, se lo voy a compartir, que en los días más oscuros, dice, cuando las apariencias sean de lo más lúgubres, no temáis. Tened fe en Dios, porque Él está obrando su voluntad, haciendo bien todas las cosas en favor de su pueblo. La fuerza de aquellos que le aman y le sirven será renovada de día en día. Su sabiduría será puesta al servicio de ellos para que no tropiecen al llevar a cabo sus propósitos. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 18. ¿Qué palabras estas, verdad? ¿Cómo concuerdan con lo que Cristo le dijo a Pablo? Hay veces, hermanos, cuando no vemos la luz, todo es oscuro, no miramos, como dicen allá al otro lado del túnel, que haya una claridad, todo es oscuridad. Pero dice el Espíritu Santo a través de la sierva del Señor, que no tengamos miedo, que tengamos fe en Dios, porque Él está obrando, Él está trabajando. Y debemos de saber que Él está haciendo todas las cosas para que salgan en favor de nosotros. Sigue diciendo la sierva del Señor, Elena White, no debiera haber desaliento en el servicio de Dios. Nuestra fe deberá resistir toda la presión que se ponga sobre ella. Dios puede y quiere otorgar a sus siervos toda la fuerza que necesiten. Él cumplirá de una manera sobreabundante las esperanzas más elevadas de los que confían en Él. Así que, hermanos, no nos desanimemos. No nos desanimemos si las pruebas todavía están allí, si la situación adversa es insoportable. No nos desalentemos. Sencillamente la fe está siendo presionada por esa prueba, pero al final Dios dice, nos va a dar todas las cosas que sean buenas para nosotros si nos mantenemos confiando en Él. Dice el espíritu de profecía, oh mis hermanos, dice, retened firme hasta el fin vuestra confianza del principio. La luz de la verdad de Dios no debe apagarse, ha de brillar en medio de las tinieblas, del error que envuelve en el mundo.
La palabra de Dios ha de abrirse ante aquellos que están en los lugares más encumbrados de la tierra, como también ante los más humildes. Y luego dice, presentaos ante el Señor y reclamad la sangre del Salvador como razón para recibir auxilio en el conflicto contra el mal. Noten, mejor presentémonos ante el Señor con la enfermedad que ya días no se nos ha quitado. Presentémonos al Señor y recibamos de Él instrucción. Él nos va a iluminar por qué razón no ha funcionado el tratamiento o qué más hay que hacer. Él nos va a iluminar. Y si no, hermanos, Él nos va a fortalecer. Dice, presentaos ante el Señor y reclamad la sangre del Salvador como razón para recibir auxilio en el conflicto contra el mal. Recuerden que estamos en un conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Y algunas veces, pues, tenemos que soportar algunas situaciones difíciles. Dice, no roguéis en vano. Al acercaros a Dios contritos de corazón y llenos de la seguridad que da la fe, venceréis al enemigo que procura destruirte con el desánimo que te pone. Sigue diciendo, volveos al Señor, oh prisioneros de esperanza. Buscad la fuerza en Dios, el Dios viviente. Manifestad una fe constante y humilde en su poder y en su deseo de salvar. De Cristo fluye el manantial vivo de salvación. Él es la fuente de vida y de todo poder. Cuando por la fe nos aferremos de su poder, Él cambiará de la manera más maravillosa la perspectiva más desanimadora. Hará esto para la gloria de su nombre. Así que, hermanos, vengamos a Jesús con todos nuestros desánimos, con todas nuestras pruebas, y sepamos que hay abundante gracia sobre, o mejor dicho, para nosotros, y sostenernos con su poder. Termino esta declaración de Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas, estoy leyendo desde la 18 hasta la 19, dice, Dios invita a sus seguidores fieles que creen en Él, que les inspiren ánimo a los que son incrédulos y que no tienen esperanza. Que el Señor nos ayude a auxiliarnos unos a otros y a probarlo por medio de una fe viviente. Así que el que está, por la gracia de Dios, pues en una situación mejor, dele ánimo al que está pasándola mal. Y por supuesto, si Dios le ha bendecido, pues comparta de la bendición también. Pero nos dice acá que nos demos ánimo unos a otros y sepamos que el Señor nos va a auxiliar a través de una fe viviente que depositemos en Él. La Escritura respalda todo esto también. Por ejemplo, decía David, en 2 Samuel capítulo 22, verso 40, decía David lo siguiente, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Aquí David está diciendo lo mismo que Pablo dijo, con diferentes palabras. Pablo dijo, el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que de buena gana me voy a gloriar en las cosas adversas, porque sé que el Señor va a estar allí para darme fuerza. Y por eso Pablo decía después, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues David lo dice de otra manera. David dice, me ceñiste de fuerzas para la pelea. El Señor da fuerzas, hermano, para soportar. Luego dice Isaías 28:5, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Es decir, lo va a ayudar a su pueblo remanente. Y luego dice, y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Isaías 28:6. El Señor va a dar fuerza, dice, a los que peleen. Le peleen la batalla. En este caso, la batalla de la fe, hermano. Y luego dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, la gracia del Señor, que basta, va a manifestarse. Dice,
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y luego dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y así, hermanos, todos estos textos a nosotros nos hacen ver, pues, que Dios siempre fortalece a su pueblo, a sus hijos. Y son las mismas palabras que Jesús le dijo a Pablo, dichas de otra manera. Termino con la de Isaías 43:20, versículo, no, 43:2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué razón? Porque mi gracia es suficiente para darte fuerza, para sacarte adelante. Así entonces vemos que las palabras de aliento de Pablo están a lo largo de la Biblia, dichas de otras maneras, pero siempre son para darnos ánimo. Termino leyendo la notita de Primeros Escritos, página 46, que trae aquí la lección. Dice, el Señor me ha mostrado que basta su gracia para resistir todas las pruebas. Y aunque éstas sean más duras que nunca, si tenemos absoluta confianza en Dios, podremos vencer todas las tentaciones por su gracia y salir victoriosos. Hermano, hermana, sobre el cuerpo, sobre las enfermedades, sobre las situaciones económicas difíciles, sobre la prueba que podamos estar teniendo a nivel familiar, a nivel matrimonial, no se te olvide que Jesús te dice a ti también, bástate mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en estas cosas que te debilitan. Así cerramos entonces la semana con estas palabras de aliento, siempre relacionadas con la gracia que Jesús dio a Pablo y que nos da también a nosotros. No estamos solos, no estamos desamparados. Tenemos al Dios Todopoderoso. Clamemos a Él ahora y digámosle que también para nosotros baste su gracia y salir adelante de la situación o prueba difícil que podamos estar pasando. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias, porque cómo nos alientas, cómo nos dices que no estamos solos, cómo nos dices que en medio de la prueba, la gracia tuya nos ha de sostener y nos está sosteniendo. Padre, gracias te damos, porque podemos tener la plena certeza que de esta situación que podamos estar teniendo o pasando, que genera incertidumbre, que genera alguna tristeza, Señor, vamos a salir adelante. Porque también a nosotros, tú nos dices hoy, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Señor, nos agarramos de tu mano ahora, nos sostenemos de tu brazo derecho y anhelamos y clamamos porque esa gracia bendita también, Señor, nos saque adelante de la prueba o situación que estamos teniendo. Bendice a tus hijos e hijas que puedan estar ahora pasando una situación difícil a nivel de matrimonio, a nivel de hijos, a nivel de trabajo, finanzas, enfermedades o de cualquier naturaleza. El que está débil, Señor, que pueda saber y entender que tú le dices hoy, si aceptas mi gracia, si te rindes a mí, si me recibes en tu corazón como el Salvador de tu vida, bástate mi gracia para poder salir adelante de lo que estás pasando. Señor, te rogamos que nos mantengamos siempre en tu gracia, que nos mantengamos siempre, Señor, al alcance de esa gracia bendita y que tu poder se perfeccione en nosotros en todo momento cuando venga aquella prueba. Gracias por las palabras de aliento que nos has dado ahora. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.